Hola, le saluda a su pastor, el pastor Félix García. Nos encontramos acá nuevamente para estudiar la fe de Jesús, el tema la Iglesia de Jesucristo, en la lección número 14. Esta lección nos va a ayudar a entender muchas cosas, ya que hay algunas preguntas que vamos a responder y las estaremos respondiendo a la luz de lo que dice la palabra del Señor. La primera pregunta que vamos a responder, basado en esta lección 14 sobre la Iglesia de Jesucristo y la fe de Jesús, es ¿quién fundó la Iglesia? O sea, realmente, ¿quién fundó la Iglesia? Mateo capítulo 16, verso 15, realmente tiene la gran respuesta sobre quién fundó la Iglesia. Las personas han investigado o buscan respuestas en lugares equivocados, pero la Biblia tiene la respuesta que tú y yo necesitamos. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Evidentemente este texto nos arroja una gran verdad. La roca no era Pedro, sino el propio Jesucristo. Y Jesucristo estaba haciendo referencia a él como la roca eterna de los siglos sobre el cual se edificaría la iglesia de Jesucristo. Por tanto, podemos añadirle un texto más para corroborar las palabras que estamos diciendo, y están en Efesios capítulo 2, verso 20. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Realmente, pues es Jesucristo. Efesios 2:20 declara, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Aquí está la respuesta contundente. La iglesia es fundada sobre Jesucristo. La raíz de la iglesia es Jesucristo y su fundamento es el propio Cristo Jesús. No hay nada mejor que consultar la Biblia para poder encontrar las respuestas que usted y yo necesitamos ante cualquier cuestionamiento sobre doctrina bíblica. ¿Cuál es la triple misión entonces de la iglesia? La iglesia tiene una triple misión y es bueno que usted y yo la entendamos, la estudiemos y la podamos guardar. La primera misión de la iglesia es enseñar. La segunda misión de la iglesia es proclamar el evangelio. Y la tercera misión de la iglesia es llevar salud a todas las naciones. Voy a repetirla. La primera misión de la iglesia es enseñar la doctrina de la palabra del Señor. La segunda misión es proclamar el evangelio del reino a toda tribu, nación, pueblo, lengua y pueblo. Y la tercera es llevar la sanidad a las naciones. ¿Dónde podemos encontrar esto? Bueno, pues Mateo capítulo 4, verso 23, nos hace un resumen sobre la triple misión de la iglesia. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Así que aquí está, las he mencionado y también las he leído a la luz de la palabra del Señor. Mateo capítulo 4, verso 23, contiene la triple misión de la iglesia, no solamente dejada por Cristo, sino puesta también en práctica por Él mismo. Ahora, ¿cómo debe gobernarse la iglesia? ¿De qué manera debe gobernarse la iglesia? ¿Cómo debe ser el gobierno de la iglesia? Según Hechos capítulo 6, verso 3, vamos a encontrar la respuesta correcta. Primero, por medio de hombres de buen testimonio. O sea, los hombres de buen testimonio que militan en la iglesia son aquellos que deben dirigir la iglesia. Y estos hombres deben tener una característica especial. Deben ser llenos del poder del Espíritu Santo. Así que esto está en Hechos capítulo 6, verso 3, como les dije anteriormente. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, de buen testimonio, llenos del poder del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos el trabajo de ministrar la iglesia. Así que ahí está la respuesta y todo ha sido respondido con la palabra del Señor. Ahora, ¿cuál debe ser el ejemplo a seguir por la iglesia? La iglesia debe tener un ejemplo a seguir y usted y yo debemos estar claros en cuál debe ser ese ejemplo. Juan capítulo 13, verso 15, hace el resumen sobre este ejemplo y contiene la respuesta que usted y yo necesitamos conocer en esta tarde. Porque ejemplo os he dado, dice Jesús, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así que ante esta grandísima pregunta, ¿cuál debe ser el ejemplo a seguir por la iglesia? La respuesta es, debemos seguir el propio ejemplo de Jesús, y las palabras se encuentran en Juan capítulo 13, verso 15, y fueron expresadas por el mismo Maestro, Cristo Jesús.
Continuamos respondiendo preguntas de la lección número 14 sobre la Iglesia de Jesucristo. Y la pregunta que viene a continuación es: ¿cuál debe ser la norma de conducta de la Iglesia? Apocalipsis 12:17 contiene esta maravillosa respuesta que usted y yo estamos esperando. Pero antes se la voy a parafrasear. Primero, debemos guardar los mandamientos de Dios. La Iglesia de Jesucristo debe aprender a guardar los mandamientos de Dios, ya que son establecidos por Dios desde el principio en la palabra del Señor. Y número 2, debe seguir el testimonio de Jesús. Anteriormente habíamos respondido la pregunta: ¿cuál debe ser el modo de seguir o el ejemplo a seguir de su iglesia? Pues acá debemos seguir el testimonio de Jesús, que es importante para cada seguidor de Jesucristo. Ahora voy a leer Apocalipsis capítulo 12, verso 17, para resumir lo que la palabra expresa en cuanto a este tema. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que la conducta a seguir de la Iglesia de Cristo debe ser guardar los mandamientos de Dios y seguir el poderoso testimonio de Cristo Jesús. Tengo un llamado para ti en esta jornada. En cuanto al tema de la iglesia, es importante que puedas militar en la Iglesia Fiel de Jesucristo. La Iglesia Fiel de Jesucristo te llama para que le busques, para que entregues tu vida a Él y forme parte de esta iglesia, que pronto será una iglesia triunfante al esperar el pronto regreso de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús. Te invitamos para que continúes estudiando la fe de Jesús. Oramos. Señor, queremos darte gracias porque hemos estudiado una temática más sobre la fe de Jesús, la Iglesia de Cristo. Permite que aquellos que no se han unido a esta iglesia tomen la firme decisión de unirse muy pronto, para que cuando esta iglesia sea triunfante pueda recibir a Cristo en gloria y majestad. En el nombre de Jesús. Amén.